al equipo que nos grabe para escuchar al queridísimo Francisco Cruz sobre pues el apoyo avasallador a la reforma judicial y lo que mencionaba el maestro Reveles, ¿no? De esto de que no solamente se está planteando la elección de impartidores de justicia, sino también de fiscales, querido Paco. Mira, Toño, Pepe, César, hay varias consideraciones. La primera, es un hecho ineludible de que va a haber una reforma judicial. Es un mandato popular que será a través de casi 36 millones de votos, pero la encuesta muestra un resultado que no está tan claro, pero habría que atenderlo. 49% de la población desconoce que se quiere hacer una reforma y qué tipo de reforma judicial. Creo que sí haría bien a la presidenta electa, el presidente saliente, harían bien, primero, promocionar bien las reformas, publicitarlas bien, hacerle entender, no hay que hacerle mucho entender a la gente, sino qué es lo que se quiere, porque sí es preocupante ese 49% cuando se ha publicitado por meses. Pero claro, también hay que decir, estábamos inmersos en un proceso electoral que duró casi un año y que robó más la atención. Así que esa es la primera. La segunda, habría que atender a aquellas voces que advierten que puede darse un sistema mixto. Es decir, algunos por elección, otros a través de un proceso de selección muy definido, muy hecho en algunos otros países, y habría que tomar la experiencia. Tercero, mira, yo lo dije con relación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando tomó posesión como presidente. Sí hace falta que el gobierno, ya no porque ya no lo va a hacer López Obrador, no tiene ninguna necesidad, pero Claudia Sheinbaum Pardo sí, cabildee un poco. En Washington, por ejemplo, sí es importante que conozcan, si en algo fueron exitosos el PRI y el PAN, es en su sistema de cabildeo hacia el exterior. En Estados Unidos, este país se hundía en crisis permanentes con el PRI, devaluaciones, imposiciones, era una dictadura perfecta, pero en Estados Unidos pensaban que estábamos bastante bien. ¿Por qué? Porque había un trabajo de cabildeo, que hacían los mismos que están ahora. Con el PAN pasó lo mismo, y de pronto tienes al primer socio comercial de Estados Unidos, que es México, así que es importante, sí, que se conozcan lo que está haciendo. La misma Claudia Sheinbaum Pardo estudió por allá. Entonces, de entender la magnitud de la medida que van a tomar. Nosotros no necesitamos, porque algo está pidiendo la población con los 36 casi millones de votos. Entonces, a nosotros nos queda claro que hay jueces muy corruptos, que hay magistrados muy corruptos, que los ministros sirven, y eso es una corrupción profundísima, a ciertos intereses fácticos, y que hay una especie de mercenarios de administrar la justicia, que son todos ellos, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, que no puede ser la presidenta del Poder Judicial y de la Suprema Corte al mismo tiempo la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, un organismo que no funciona y que sería el responsable de vigilar el buen funcionamiento del Poder Judicial en toda su magnitud, incluido el Tribunal Electoral. Sí, hay varias cosas que deben quedar claro. No se puede tener la reforma. Y por otro lado, mira, la oposición, nosotros entendemos que se va a oponer a todo esto tajantemente, pero es bueno. ¿Por qué? Porque así llevan camino al fracaso directamente, pero sería bueno que empezaran a leer bien los resultados electorales y entiendan el papel que pueden jugar. ¿Por qué? Porque finalmente las reformas habrá, y con ellas o sin ellas, la estabilidad económica está garantizada, pero se puede hacer un trabajo mucho mejor. El presidente López Obrador no es infalible, no debemos pensarlo. Claudia Sheinbaum tampoco. Nada más hay que recordar los nombramientos o las propuestas de López Obrador para la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, que terminan traicionando la voluntad popular, no al presidente,
la voluntad popular. Entonces hay que recordar, nadie es infalible, todo mundo puede cometer errores, así que sería necesario o importante que en este proceso de foros se escuchara, se atendiera bien a algunas voces que son verdaderamente o que están preocupadas por el destino judicial de este país. Sí, no hay problema si nos quedamos sin poder judicial. Ya en 95 se dio ese proceso, pero hubo un trabajo diferente. Sí, era otro gobierno. Este gobierno sí debe entender que es necesaria la información, debe entender que sí es importante extranjero y que tiene que atender a la posición de primer socio comercial, no por atender a Estados Unidos, sino por atender a la estabilidad de este país. No quiero decir que va a desestabilizar, va a haber reforma o no. Va a haber reforma sí o sí. La cuestión es que ahí mismo no estamos informados del todo, no nosotros, porque nos dedicamos a esto, pero esa población que fue encuestada y que respondió 50% que no sabía, pues tiene que saber, tiene que entender, y esos foros tienen que servir para eso, y debemos entender que lo mismo el gobierno, y el gobierno entrante, nadie es infalible, se pueden cometer errores, y lo que necesitamos es un sistema de justicia lo mejor posible para las necesidades de este país. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Que bueno, ahí está también las redes sociales de nuestro queridísimo Francisco Paco Cruz.